La liturgia de la palabra dentro de la Eucaristía tiene una importancia vital. Dos mesas que no se pueden separar, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Tal vez a lo largo de los años la Iglesia se ha despreocupado un poco de ese aspecto de la palabra de Dios. En el corazón de todos hay, si llegas al oratorio, oyes misa, y si no llegas, es decir, se saltaba un poco la liturgia de la palabra. Y otro tema es también dentro de la liturgia de la palabra, es que los pastores de la Iglesia pasábamos por alto, diríamos, las lecturas y centrábamos la reflexión en una nota nada más, sin revisar tal vez que todas las lecturas, todas ellas, de la liturgia de la palabra tienen su importancia y tienen su gravedad dentro de nuestra vida. Hoy mismo hemos escuchado la lectura de la profecía de Zacarías, cuando Zacarías está aludiendo a ese encuentro del hombre con Dios en la Jerusalén celeste. Está aludiendo a esa gran realidad de que Dios convoca a toda la humanidad en medio del desierto de la vida para compartir juntos, para atravesar Samaria y las dificultades de la vida, siempre con una mirada puesta en un Dios que nos ha amado en Cristo. Y dice, esto dice el Señor del universo. Dice, en aquellos días 10 hombres de lenguas distintas de entre las naciones se agarrarán al manto de un judío diciendo: queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. La presencia de Dios siempre nos debe convocar. Y nosotros, como creyentes de verdad de esta hora presente, debemos ser ante los demás como toda una referencia, un manto bautismal que atraiga a esta humanidad y que se agarren a nosotros, como ese texto que escuchábamos. A lo largo de estos días hemos escuchado a Esdras, a Ageo y hoy Zacarías. Todos estos textos del Antiguo Testamento están enfocados realmente a vislumbrar la figura de un Dios que se hace presente en su pueblo, que camina con su pueblo y, como decía ayer, un Dios que le envía un ángel a su pueblo para que el ángel de Dios guíe por el desierto a aquel pueblo que Dios había escogido. Y creo que esta es la gran lección. En primer lugar, tomar conciencia los mismos pastores y liturgias de la Iglesia que todas las lecturas tienen su fuerza y tienen su reflexión para todos y cada uno de nosotros. Y todas las lecturas nos tienen que interpelar personalmente. ¿Qué nos puede interpelar esta lectura hoy de Zacarías? Nos puede interpelar que Dios sube a Jerusalén. Es toda una referencia que Dios sube a Jerusalén para inmolarse en la cruz y para ser testimonio de amor ante toda la humanidad. Y que nosotros también debemos caminar esta Jerusalén en medio de tantas realidades como Samaria, en tantas realidades que nos puedan entorpecer el camino, que no nos puedan recibir, pero sabemos que Dios es el Dios de la verdad y que Dios nos convoca en el camino de la vida para saber ser testigos y que los demás se puedan agarrar al manto de nuestro bautismo, de nuestra fe. Estamos en un lugar mariano, por así decirlo, y creo que María es también esa mujer que tenemos que agarrarnos a su manto para caminar hacia esa Jerusalén que nos aguarda, pero antes con
con muchas dificultades, con muchos tropiezos, pero con la seguridad que ese manto de la Virgen nos da la constancia de esa nueva Jerusalén que queremos y deseamos llegar a ella. Después está el Evangelio que hemos proclamado, como ayer también, de San Lucas, se proclama en estos días del tiempo ordinario, y nos dice el Evangelio que cuando pasó el tiempo, puestos en camino, entraron en una aldea llamada Samaria, los samaritanos, que no fueron aceptados porque los samaritanos no tenían buena relación con los judíos. Sabían que aquellos peregrinos caminaban a Jerusalén. Y lo más interesante de este texto es cuando Santiago y Juan le dicen al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para destruir a estos habitantes y a esta ciudad? Y él se volvió y lo regañó. Creo que muchas veces hoy, en este momento de la Iglesia, en este momento de desconcierto, donde los pastores de la Iglesia, donde los mismos cristianos estamos un tanto descolocados, también a veces pedimos fuego del cielo para que Dios cambie este mundo, esta sociedad, esta política, esta realidad del hombre de hoy y sobre todo también esta realidad de la Iglesia. Nosotros también debemos pedirle al Señor que mande fuego del cielo, pero no este fuego, el fuego del Espíritu Santo que ilumine este mundo, estos hombres y mujeres de hoy, y que ilumine tantas mitras y tantos pastores de la Iglesia. Estamos convocados a un sínodo. Qué bueno es que en lugar de chismorreos del sínodo o de cualquier prelado del sínodo, nos dediquemos a pedir fuego del Espíritu Santo para que ilumine esas mitras y esos pastores dentro del sínodo y fuera del sínodo. Que les ilumine para que les cambie esta Iglesia. Porque no es la Iglesia del razonamiento, no es la Iglesia de las normas, no es la Iglesia, esto que tú has hecho lo quito y esto lo pongo yo y esto lo ponemos nosotros. Es muy fácil criticar a la Iglesia, criticarnos tal vez los mismos pastores de la Iglesia, pero es difícil meterse en oración, en un cenáculo, en este momento de la historia. ¿Y con quién? Con María la Virgen, para pedir la fuerza del Espíritu Santo, como sucedió en Pentecostés. Imaginaros que el autor Lucas es el mismo autor de los Hechos de los Apóstoles, donde nos dice que el fuego del Espíritu se deslizó sobre aquellos hombres. Es el mismo. Y creo que hoy también, a la luz de este Evangelio, no podemos pedir fuego para que arrase este mundo, esta sociedad, estos curas, estos cardenales, esta Iglesia, no. Pedir fuego para que el Espíritu Santo revolucione el corazón de tantos hombres y mujeres que nos llamamos cristianos, pero que a veces dejamos bastante que desear. Y tantos pastores que también dejamos tanto que desear. Creo que es un toque de atención, no a los pastores del sínodo ni a los de este mundo, de esta realidad histórica, a todo creyente. Todos formamos el gran pueblo de Dios que peregrina en este siglo XXI. Y creo que esta es la urgencia. Pedir el Espíritu Santo para que nos ilumine a todos, para que ese fuego del amor del Espíritu sea la luz que ilumine al hombre de hoy, al cardenal de hoy, al obispo de hoy, al señor cura de hoy y al cristiano de hoy también. Creo que esta es la urgencia más grande que tenemos. Porque no se trata en este momento de criticar y lastimarnos. No, hermanos. Se trata de orar. Es la Iglesia del Espíritu. No es la Iglesia de que este sacerdote o este otro, yo, o este papa o este obispo, lo hacen mejor o peor. Es la hora
Fijaros bien, en un pequeño recinto que era el cenáculo, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, dice el texto de los Hechos. Esperaban en oración. Tenemos que orar en lugar de hacer el tonto diciendo tantas tonterías. Tenemos que orar en oración y en fraternidad, porque aquellos que estaban allí reunidos se miraban a la cara, se miraban de frente. Y además, junto con María, que bello este lugar, para hacer de este lugar un gran cenáculo, como os dije antes en el Santo Rosario, un lugar de evangelización, donde venimos no a buscar un milagro, venimos a ser mejores, a convertirnos, porque esta vida se acaba, como decía San Francisco de Borja cuando vio el cadáver de aquella reina. Y creo que nosotros también tenemos que pedirle esto al Señor. Y se lo vamos a pedir además por medio de la Virgen María, nuestra Madre. Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Imaginaros qué impactante que 12 hombres revolucionaron una iglesia y pusieron en marcha una iglesia, de cuya iglesia hoy nosotros vivimos. Disfrutamos en la fe, en la esperanza y en el amor. Pues que hoy nosotros también, a la luz de estos textos que hemos proclamado, tanto del Antiguo Testamento, donde vemos como Dios es un Dios uno que nos ama, es el Dios de la humanidad, el Dios que es atractivo para todo hombre y toda mujer. Y si nosotros estamos bautizados en el nombre de ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu, tenemos que ser ante el mundo toda una atracción de fe, de gozo, que nos puede decir: queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Yo os hago esta pregunta: ¿Dios está con nosotros? ¿O a veces está lejos? Esta es la realidad. Y aunque queramos montar grupos y todo esto, no es nada. Dios está con nosotros aquí en la Eucaristía. Y Dios está con nosotros, dijo la Virgen. Hizo en la Eucaristía orar, pero antes ser muy buenos. Creo que esto no lo podemos olvidar. Y Dios está con nosotros cuando yo, en lugar de leer noticias de esta corrupción de este mundo político e incluso eclesial, me dedico a leer, a meditar la gran verdad de mi vida, que es la palabra de Dios, y no digamos, María es el Evangelio vivo de Cristo. Por eso, esta lectura primera tiene su encanto también, y nosotros también. El Evangelio lo digamos. No pedimos el fuego para destruir el mundo, pedimos el fuego del Espíritu para transformar este mundo tan corrupto, tan lejos de Dios, la Agenda 2030, todo este tinglado de esta sociedad de vacunas, todo esto, la ley del animal, de los perros, todo esto. Y creo que necesitamos la luz que nos abrace del Espíritu para saber afrontar este momento con toda libertad, sin ninguna atadura. Y esta iglesia, que es nuestra iglesia, que vemos que los cimientos se mueven a impulso no del Espíritu, sino del demonio, tenemos que orar por esta iglesia, estos pastores, estos cristianos que somos todos. ¿Para qué? Para procurar ser ante el mundo testigos. Cuando los discípulos salían del cenáculo, la gente al verlos decían que estaban como borrachos, porque estaban tocados por el Espíritu y salían embriagados de amor y de fuego y fueron un impacto. Y claro está, esa pequeña luz del Espíritu en sus corazones puso en movimiento una iglesia durante 2000 años, que es la iglesia que todos tenemos y que estamos muchas veces
nos ayude y nos una como a los discípulos en el cenáculo de la vida, de la Iglesia, para dejarnos llenar del fuego del Espíritu. De pie.